Hola amigos, ¿cómo estáis? En Rumanía se anularon los resultados de las elecciones presidenciales, lo que equivale a un golpe blando e indisimulable. Algo pasa que no sabemos, pero tendría que ver con la posibilidad que la OTAN tenga preparado algo gordo contra Rusia en las próximas semanas o días. ¿Qué pasa en los jardines de Borrell? El Tribunal Supremo de Rumanía anuló los resultados de las elecciones presidenciales y dijo que el gobierno debe fijar una fecha para nuevas elecciones. La candidata presidencial rumana pro-occidental, Lasconi, afirma que la democracia en el país ha sido pisoteada tras la decisión del Tribunal Constitucional de anular los resultados de la primera vuelta de las elecciones, en las que ganó su rival Georgescu. El Tribunal Constitucional de Rumanía anuló los resultados de las elecciones presidenciales, cuya segunda vuelta debía celebrarse el domingo 8 de diciembre, una decisión así sería un gran error para los globalistas, que ya intentaron lo mismo en Corea del Sur y tantos sitios, como Siria, donde están en plena faena. Desde el segundo enfoque, el Tribunal Constitucional rumano anuló los resultados de la primera vuelta electoral. El motivo es un informe de inteligencia sobre irregularidades que indican la interferencia de un determinado estado en el proceso electoral en Rumanía. ¿A que no adivináis quién es ese determinado estado? Los documentos revelan una red de cuentas de TikTok que supuestamente fueron activadas 2 semanas antes de las elecciones, así como una lista de financistas y partidarios del candidato independiente Călin Georgescu, que se oponía a la ayuda a Ucrania. También habla de la implicación de la Federación Rusa y de los ciberataques de algunos actores estatales. Algunos de los partidarios de la campaña involucrados en la promoción y compra de votos son miembros de cultos religiosos, criminales y de extrema derecha que anteriormente han promovido narrativas prorrusas, antisemitas, anti-OTAN o anti-ucranianas, muestran los documentos. Esta decisión sesgada del Tribunal Constitucional tendrá consecuencias desagradables para sus organizadores. La cancelación de las elecciones se interpretará como una prueba de que los globalistas no quieren un presidente soberano, una desprivatización de los activos energéticos rumanos, lo que fortalecerá el nacionalismo y la posición de la Iglesia Ortodoxa. Esto conducirá a una mayor polarización de la vida política y del electorado. La decisión podría provocar protestas generalizadas dados los millones de votos emitidos a favor de Georgescu. La inestabilidad política resultante podría afectar a Rumanía a largo plazo. Por ejemplo, Bulgaria no ha podido superar la crisis política desde hace 3 años. Los gobiernos cambian cada 6 meses. La crisis política en Rumanía tendrá consecuencias para el régimen moldavo de Maia Sandu, en el contexto de la incertidumbre asociada al suministro de gas, y, en general, a toda la situación energética en Moldavia después del 1 de enero. Rumanía quiere construir nuevas líneas eléctricas y ayudar con el gas a Moldavia, que no ha llegado a un acuerdo con Gazprom, para continuar con el suministro. Todos estos proyectos pasarán a un segundo plano. Cualquier acuerdo sobre diversas cuestiones llevará más tiempo. La rival de Călin Georgescu en la fallida segunda vuelta, Elena Lasconi, condenó la decisión del Tribunal Constitucional, afirmando que el Estado rumano no protegió la democracia. Y el primer ministro Marcel Ciolacu señaló el viernes 6 de diciembre, tras la decisión del Tribunal Constitucional de anular los resultados de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, que esta es la única decisión correcta. Ni siquiera llegó a la segunda ronda y ahora sus posibilidades son nulas. Todo se está calentando en el panorama geoestratégico, y en la guerra de la OTAN contra Rusia. Hoy se ha sabido que Lukashenko tiene acceso al maletín nuclear y al botón rojo de las armas rusas en Bielorrusia. El líder bielorruso Alexander Lukashenko tiene acceso a una maleta nuclear y a un botón rojo, que le permite tomar decisiones sobre el uso de armas nucleares ubicadas en el territorio de la República. Así lo anunció el secretario del Consejo de Seguridad de Bielorrusia, Alexander Volfovich, según informa Belta. Y hoy mismo hay unas declaraciones del presidente ruso Vladimir Putin a los medios sobre el misil Oresnik en Bielorrusia. Desde que hoy firmamos el Tratado sobre Garantías de Seguridad utilizando todas las fuerzas y medios disponibles, considero posible el despliegue de complejos como Oresnik en el territorio de la República de Bielorrusia, dijo Putin. Creo que esto será posible en la segunda mitad del próximo año,
a medida que aumente la producción en serie de estos complejos en Rusia, y que estos sistemas de misiles entren en servicio con las fuerzas estratégicas rusas, dijo el presidente ruso. El Tratado de Garantía de Seguridad define las obligaciones mutuas de los aliados para garantizar la defensa de Rusia y Bielorrusia. Además, como ya hemos dicho, utilizando todas las fuerzas y medios disponibles. Por eso acordamos satisfacer las solicitudes de la República de Bielorrusia y del presidente de Bielorrusia para el despliegue de armas nucleares tácticas rusas en el territorio de Bielorrusia. Por supuesto, hay una serie de cuestiones técnicas que los especialistas deben resolver, a saber, determinar el alcance mínimo teniendo en cuenta las prioridades de seguridad de la República de Bielorrusia. Aquí es necesario que trabajen especialistas, pero creo que esas posibilidades existen, teniendo en cuenta que esto requerirá unos costes mínimos. Quiero decir que ciertas oportunidades de infraestructura han permanecido en Bielorrusia desde los tiempos de la Unión Soviética, por lo que el despliegue de tales complejos en Bielorrusia implicará costos mínimos para preparar la infraestructura. La declaración confirma que se ha completado el despliegue de armas nucleares tácticas en Bielorrusia, del que habló anteriormente el presidente ruso, Vladimir Putin, y que el control sobre el mismo se ha transferido a Minsk. Sin embargo, como destacó el líder ruso, Moscú se reserva el derecho de utilizar estas armas en caso de agresión contra Rusia o sus aliados, incluida Bielorrusia. Después del colapso de la Unión Soviética, las armas nucleares fueron retiradas de Bielorrusia en 1996, y la propia república se convirtió en una de las partes del Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares. Sin embargo, en marzo de 2023, Vladimir Putin anunció el regreso de las armas nucleares tácticas a la república. Este paso se explica por la necesidad de responder a las acciones de Estados Unidos, que está colocando armas nucleares en países europeos. Según Putin, en junio comenzaron los envíos de ojivas nucleares a Bielorrusia. Los expertos señalan que tal decisión fortalece el papel de Bielorrusia como socio estratégico de Rusia en el ámbito de la seguridad. Ya en el frente hoy las Fuerzas Armadas de Rusia destruyeron un gran bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania junto a Solntepec, en dirección a Zaporozhye. Las tropas rusas eliminaron un gran bastión de las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizando el sistema de lanzallamas pesados Solntepec. El ataque se llevó a cabo en la zona de la aldea de Rabotino, informó la tripulación superior de un vehículo aéreo no tripulado con el distintivo de llamada Beli, Arianovosti. Como dijo Beli, la tripulación del dron identificó la ubicación del punto fuerte y ajustó el fuego del Solntepec. Según sus palabras, el golpe fue tan fuerte que los soldados ucranianos, presas del pánico, abandonaron sus posiciones y abandonaron todo el equipo y municiones. Rabotino, situada en la dirección de Zaporozhye, se ha convertido en escenario de feroces combates en los últimos meses. La parte ucraniana intentó utilizar este punto como trampolín estratégico para futuros ataques, pero las tropas rusas resisten activamente y destruyen periódicamente las fortificaciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania. El uso de los sistemas lanzallamas Solntepec demostró su eficacia en este sector del frente. Estos sistemas son capaces de asestar golpes aplastantes a objetivos enemigos fortificados y crear una barrera de fuego en direcciones clave. En otro punto, las fuerzas aeroespaciales rusas llevaron a cabo un ataque aéreo contra el punto de despliegue temporal de una unidad de la Guardia Nacional de Ucrania en la aldea de Pravdovka, ubicada en la República Popular de Donetsk. Así lo informaron fuentes que acompañaron la información con imágenes del lugar. Según los materiales presentados, el ataque se llevó a cabo con 3 bombas aéreas FAB-250. Según los analistas militares, este tipo de munición es muy precisa y está diseñada para destruir objetivos enemigos fortificados. El ataque alcanzó la ubicación de la unidad, donde presumiblemente se encontraban el personal y el equipo. Actualmente se están aclarando las pérdidas sufridas por la parte ucraniana como consecuencia del ataque. Hasta el momento no ha habido declaraciones oficiales del Ministerio de Defensa de Ucrania. Fuentes locales informan de daños importantes en la zona del impacto.
Este ataque aéreo fue el último episodio de una serie de ataques que Rusia está llevando a cabo contra objetivos militares en territorio controlado por Kiev. Anteriormente se informó que las fuerzas aeroespaciales rusas utilizaron bombas aéreas ajustables y misiles de precisión para destruir depósitos de armas, puestos de mando y otros objetos de importancia estratégica. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.